regocijo siempre en el corazón escucharlo, por lo que el Señor y el Espíritu Santo le han concedido como sacerdote de la Iglesia, y también el corazón materno de la Reina de la Paz, en cuyo corazón él forjó su vocación, y los conocimientos que se le otorgan, junto con la madurez que le da la fe, bajo la luz de la revelación de Dios, la luz de la palabra de Dios, la tradición y el magisterio, y en esta ocasión con lo que es el ejemplo de vida y la sabiduría que le concede el Espíritu Santo, con las súplicas de la Reina de la Paz al Padre Slavko Barbaric, a quien recordamos en este tiempo de novena llamada por el Padre Slavko, o con el Padre Slavko, con el que oramos en este momento del tiempo ordinario, del tiempo litúrgico de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre hermano, si usted puede guiar la oración y luego presentarnos el tema. Claro que sí, mi querido Padre. Nos ponemos en la presencia del Señor y pedimos especialmente a Dios Espíritu Santo que descienda en este momento sobre nosotros, sobre nuestro corazón, también que abra nuestra mente y que renueve en nosotros aquella gracia que ya nos ha otorgado en el bautismo, la confirmación y que constantemente nos otorga a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, y que sea el Espíritu Santo aquel que nos ayude a entender y sobre todo a recibir, pues, este mensaje de amor, este mensaje de conversión, este mensaje de paz que Él ha transmitido todos estos años a través de su amadísima esposa, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, y que fue confiado de una manera muy especial en la vida y en la obra de Fray Slavko Barbaric. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te damos gracias, Señor, por esta ocasión que nos concedes. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, que nos concedas poder recibir todo aquello que quieres decirnos, y que esta reflexión nos ayude a fortalecer la fe, a fortalecer la esperanza y a crecer en el amor, que es la única llave que abre la puerta del cielo, aquella puerta que hace 25 años le fue abierta a Fray Slavko Barbaric, y que Él ahora intercede por nosotros ante tu presencia. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, mi querido Padre Patricio, y a todos ustedes que nos siguen a través, pues, de toda esta obra tan bella de Gospa Chile. Siempre, pues, es una gran alegría para mí poder compartir y poder, pues, reflexionar sobre los diferentes temas, sobre esta riqueza tan grande que nos ofrece la Escuela de la Reina de la Paz en Medjugorje. Y el día de hoy, pues, vamos a reflexionar en un tema que personalmente, pues, es muy especial y que es muy importante para mí, pero no solamente para mí, sino para toda esta obra tan grande que Dios ha venido llevando a cabo a lo largo de estos 44 años a través de las apariciones y de la presencia y los mensajes de la Virgen en Medjugorje. Estamos a punto, ya en unos días, vamos a celebrar, vamos a conmemorar el 25 aniversario de la muerte de Fray Slavko Barbaric. Y este es un aniversario muy importante porque a través de estos 25 años, la figura de Fray Slavko, a pesar de que, pues, él ya lleva físicamente ausente por 25 años, pero en primer lugar sabemos que él está intercediendo por nosotros, y eso lo sabemos porque al día siguiente de su muerte, el 25 de noviembre del año 2000, ese día que era cuando tocaba el mensaje del día 25 de cada mes que recibe la vidente María Pavlovich, ese día, pues, era un día de mucha tristeza, ya que el día anterior, el día 24, pues Fray Slavko había fallecido
a los 53 años de edad. Era una persona muy joven, muy saludable, muy activa. Entonces, esto fue realmente algo inesperado y que causó una gran tristeza y una gran conmoción en Medjugorje, pero también en muchas partes del mundo donde Fray Slavko había llegado personalmente o donde se había llegado todas sus enseñanzas y su mensaje. Sin embargo, pues ese día, el día 25, al día siguiente de su muerte, pues a pesar de toda esta tristeza, la Virgen pues trae una noticia muy alegre. Terminando su catequesis de ese día, ella dice que me regocijo con ustedes y deseo decirles que su hermano Slavko ha nacido al cielo e intercede por ustedes. Así que pues eso fue una noticia maravillosa porque la misma Virgen María pues estaba confirmando de que Fray Slavko Barbarič estaba en el cielo y de que él, pues como ella misma lo dijo, que él estaba intercediendo ya por todos absolutamente. Así que pues por eso es que a pesar de que han pasado los años y a pesar de que seguramente pues su ausencia física se siente bastante, pero en realidad, pues Él nunca se ha ido, porque Él ahora en el cielo, en la vida eterna, pues Él sigue enseñando, sigue instruyendo y por supuesto, pues sigue enseñándonos a través de este maravilloso legado escrito y espiritual del que hablaremos un poco más adelante. Así que, pues es una manera nuestra reflexión de agradecer pues toda esta gran obra que Dios realizó en la vida de este santo sacerdote y que, como digo, pues ha dado tanto fruto, no solamente durante los años que él estuvo aquí en la tierra con nosotros, pero que todavía, a pesar del tiempo y a pesar de que han pasado ya 25 años de su ausencia física, pero que a pesar de todo esto, Él sigue ayudando, Él sigue enseñándonos y Él sobre todo nos sigue recordando pues esas verdades tan sencillas pero tan importantes, que es lo que nos ayuda pues a muchos de nosotros a poder seguir perseverando en este crecimiento espiritual dentro de la Escuela de María Reina de la Paz. Así que pues este aniversario, este 25 aniversario, es una manera de darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo en el Padre Slavko y a través del Padre Slavko, tanto en Medjugorje como en el resto del mundo, pero también es una manera de quizás redescubrir o descubrir por primera vez la vida y la obra de este gran sacerdote, de este gran hombre. Y también quizás es una manera para los que ya, digamos, ya llevamos cierto tiempo de estar caminando pues en esta escuela, de estar reflexionando, de estar tratando lo mejor que se pueda de vivir los mensajes de la Virgen. Es una manera de regresar pues a esta gran figura que, pues como vamos a ver en un momento, él fue la pieza clave para que toda esta gran obra de Medjugorje pues pudiera tomar no solamente un poco más de forma, humanamente hablando, sino que también pues Medjugorje pudiera tener muchas de las actividades y muchas de las cosas que hasta la fecha se siguen llevando a cabo cada año sin falta, cada día sin falta, de hecho, y que pues por gracia de Dios, gracias a todas estas iniciativas que tuvo el Padre Slavko por inspiración del Espíritu Santo y como respuesta al mensaje de la Virgen, pues tantas y tantas personas que visitan Medjugorje o que se ponen en contacto con el mensaje de Medjugorje, pues todo esto sigue dando frutos, pues que quizás será muy difícil de contar, pero así que pues es una manera de darle gracias a Dios por toda esta obra. Así que, pues bueno, sin más rodeos, pues podemos comenzar ahora a reflexionar y a conocer a la vida del padre Slavko Barbarič. ¿Quién era Fray Slavko Barbarič? ¿Quién era este gran sacerdote? Bueno, Fray Slavko Barbarič, que perteneció a la provincia franciscana de Herzegovina, que son los que se encargan pues de pastorear y de llevar a cabo toda la labor pastoral en la parroquia de Medjugorje. El padre Slavko Barbarič nació en el pueblo de Dragicina, un pueblo muy cerca de Medjugorje, en el año 1946. Él fue ordenado sacerdote en 1971 y 2 años más tarde, en 1973, en Austria, obtuvo una maestría en teología pastoral. En Alemania estudió y obtuvo su doctorado en pedagogía religiosa y el título de psicoterapeuta.
En enero de 1982 fue llamado a prestar servicio a Medjugorje, unos meses después de que ya habían empezado las apariciones. Desde entonces se hizo cargo de todo lo relacionado con los eventos de Medjugorje, organizando y realizando retiros espirituales y de ayuno para jóvenes, matrimonios y sacerdotes. Él difundió y comentó los mensajes de la Reina de la Paz en todo el mundo y por la radio, ayudado por la extraordinaria capacidad para aprender y hablar idiomas. Él escribió artículos para muchas revistas y publicó decenas de libros sobre la espiritualidad de Medjugorje, libros que están traducidos a más de 20 idiomas. El 24 de noviembre del año 2000, después de rezar el Via Crucis en el monte Krishevats con los parroquianos y los peregrinos en Medjugorje, al comenzar el descenso, él se desplomó a tierra y falleció por un ataque al corazón cerca de la 13ª estación, donde se recuerda cuando Jesús fue bajado de la cruz. Eran las 3 de la tarde de ese día, del viernes 24 de noviembre del año 2000. Y como comentaba hace un momento, al día siguiente, el 25 de noviembre, la Virgen, pues a través de la vidente Mario Pavlovich en su mensaje al mundo entero del día 25 del mes, la Virgen misma, pues confirma de que Fray Slavko estaba en el cielo e intercediendo por todos nosotros. Así que, pues con esto se dio un cierre, ¿no?, a esta maravillosa vida y así pues comenzó pues esta vida eterna para, como la Virgen lo llamó, vuestro hermano Slavko, su hermano Slavko. Así que, pues bueno, esta es una síntesis biográfica muy breve de lo que fue la vida del padre Slavko Barbarič. Como pudimos escuchar, pues Fray Slavko era un hombre muy sencillo. Él venía de una familia grande, como son las familias croatas y sobre todo las familias de aquel entonces. Venía pues de una familia muy sencilla, muy humilde, con muchas limitaciones económicas. Y sin embargo, pues Fray Slavko, desde que era muy niño, desde que era muy pequeño, él tuvo muy claro que él quería ser sacerdote y también tuvo muy claro de que él quería pertenecer a la orden de los franciscanos. Así que, como escuchamos en la síntesis biográfica, él entró a la orden de los franciscanos, de los frailes menores de la provincia de Herzegovina, y pues él entonces, pues ahí recibió toda su formación, la formación en la vida religiosa franciscana, y más adelante, pues en el año de 1971, eh, fue ordenado como sacerdote. Una de las grandes características que tenía Fray Slavko es que era un hombre sumamente inteligente. El padre Slavko era una persona sumamente bien preparada. Él conocía muchos idiomas, él tenía una facilidad muy grande de comunicarse con la gente en su idioma. Él hablaba, por ejemplo, además de su idioma, de su lengua natal, que era el croata, pero hablaba muy bien el italiano, él hablaba muy bien el alemán, porque había estudiado en Alemania. Hablaba, por supuesto, también inglés, hablaba francés, hablaba muchos otros idiomas. Nunca aprendió español, pero estuvo, quizás si le hubiera dado un poco más de tiempo en esta vida terrena, estoy seguro que también hubiera hablado español, porque él hizo muchos viajes a Latinoamérica, a México, a Sudamérica, también hizo viajes aquí, a Estados Unidos, en donde yo me encuentro. Así que pues era un hombre sumamente bien preparado en ese aspecto, pero también en la parte académica, pues era una persona, además pues de la formación de la filosofía y teología básica que todos los sacerdotes pues tenemos que recibir para ser ordenados como sacerdote. Además de esa formación básica que él tenía en la filosofía y la teología, pero como escuchamos en la reseña biográfica, pues él obtuvo su maestría en teología pastoral y también él obtuvo el doctorado en pedagogía religiosa y también él era psicoterapeuta. Así que él, pues al tener el doctorado en pedagogía religiosa, pues él tenía un extenso conocimiento en lo que es la educación de los fieles, la educación religiosa de los fieles. Y esto es muy importante y pienso concretamente y totalmente de que fue sumamente providencial porque el hecho de que él fuera pedagogo, de que él fuera un maestro,
eso le dio la oportunidad de más adelante poder explicar y poder entender toda la obra de la Virgen en Medjugorje, pero más, un poco más adelante lo podré comentar. Y por supuesto que también él obtuvo el título de psicoterapeuta, que esto también fue muy importante. ¿Por qué? Porque en el año de 1982, recordemos que las apariciones habían empezado el 24 de junio de 1981. Entonces, Fray Slavko llegó a Medjugorje hasta el año siguiente, en 1982. Y cuando él llegó a Medjugorje, él fue enviado específicamente a Medjugorje precisamente por estos conocimientos que él tenía de la pedagogía religiosa, pero también específicamente de la psicoterapia. Él fue enviado no solamente como sacerdote, sino como profesional, como pedagogo y como psicoterapeuta para poder analizar lo que estaba sucediendo con este grupo de jóvenes que estaban asegurando que veían a la Madre de Dios todos los días en esta pequeña parroquia de lo que antes era Yugoslavia. Entonces, Fray Slavko llegó sí como sacerdote, pero sobre todo llegó como psicoterapeuta y como un pedagogo religioso. Así que él llegó como un profesional. Desde su ámbito profesional y académico, él hizo un estudio de 5 meses en donde él tuvo la oportunidad de estudiar muy detalladamente desde un punto de vista profesional, no solamente en lo teológico, sino más que nada en lo humano y en lo psicológico y en lo profesional. Él tuvo la oportunidad de analizar todo lo que estaba sucediendo. Entonces, él estudió muy detalladamente, muy meticulosamente a cada uno de los videntes, también tuvo la oportunidad de estudiarlos como grupo, porque para él era muy importante no solo estudiarlos a cada uno por separado, sino también estudiarlos como un grupo, porque recordemos que en ese tiempo los videntes cuando eran tan jóvenes, pues ellos tenían las apariciones juntos. Entonces era importante para poder llegar a la verdad de todo esto que estaba sucediendo, asegurarse que este grupo de adolescentes no estuviera siendo manipulado por nadie, ya sea por alguna fuerza externa, como, no sé, alguien que los estaba presionando o obligando a mentir o algo por el estilo, ¿no? Él lo que quería era llegar a la verdad, al fondo del asunto. Entonces, a lo largo, pues, de estos 5 meses, sé que él estudió todo el fenómeno, el comportamiento de los videntes, los entrevistó, los observó muy detalladamente, pues, en pocas palabras, él pudo llegar a la verdad. Así que él escribió un artículo muy detallado en 1982, que fue su primer escrito sobre Medjugorje. Y él, pues desde un punto de vista profesional, sin anticipar la opinión o el veredicto final de la Iglesia sobre la sobrenaturalidad de las apariciones, pero él, desde un punto de vista profesional como psicoterapeuta y como pedagogo religioso, pues él llegó a la conclusión de que todo lo que estaba sucediendo en la parroquia de Medjugorje era verdad. Él se dio cuenta de que estos jóvenes no estaban siendo manipulados, de que estos jóvenes estaban diciendo la verdad, de que estos jóvenes, pues a pesar de las diferencias entre ellos, las diferencias pues de personalidad, de carácter, porque son personas tan diferentes entre ellos mismos, pero a pesar de todos estos factores, ellos siempre estaban totalmente de acuerdo, sobre todo en transmitir su experiencia y, lo más importante, en transmitir este mensaje espiritual que, pues, que la Virgen pues les estaba encomendando, ¿no? Les estaba compartiendo a través de su experiencia. Así que a partir de entonces, pues Fray Slavko se convenció completamente de la autenticidad de las apariciones y a partir de ahí, a partir de que él concluyó pues este estudio profesional, pues él se convirtió en quizás el alumno más excepcional que ha existido en la escuela de la Virgen en Medjugorje hasta la fecha. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, de que Fray Slavko, cuando, repito, cuando él pudo desde un punto de vista profesional con sus conocimientos, entender de que todo esto, humanamente hablando, no tenía explicación y que todo esto era verídico, pues entonces el padre Slavko ahora sí entró como sacerdote, pero también como teólogo. El padre Slavko, como un teólogo,
él estaba también muy bien formado. Él tenía mucho conocimiento de la teología, él tenía mucho conocimiento, pues, de toda la doctrina de la iglesia, así que de la Sagrada Escritura también, por supuesto. Entonces, con todos estos conocimientos, él pudo empezar no solamente a recibir, pues con un corazón sumamente abierto, sino también él como profesional, como teólogo experto, él empezó a hacer una labor muy importante que hasta la fecha perdura. Él fue el que pudo empezar a interpretar desde un punto de vista espiritual y teológico toda esta obra, todo lo que la Virgen estaba haciendo y lo que estaba diciendo también en las apariciones de Medjugorje. Entonces, él poco a poco, con el paso del tiempo, estuvo pasando temporadas en Medjugorje, luego tenía que irse a algunas otras asignaciones pastorales que le fueron encomendadas por sus superiores, pero finalmente en el año 1991, hasta su muerte en el año 2000, él ya se mantuvo de planta en la parroquia de Medjugorje como vicario. Él nunca fue párroco, él siempre fue vicario, es decir, fue asistente de los diferentes párrocos en la parroquia de Santiago Apóstol. Pero lo que venía yo diciendo con todo esto es que el padre, desde el punto de vista teológico y espiritual, en el que él tenía muchísimo conocimiento, él pudo empezar a darse cuenta de que la presencia prolongada de la Virgen, pero sobre todo también, pues los mensajes que ella estaba dando con cierta regularidad, que recordemos que los primeros 3 años fueron del 81 al 84, fue un periodo más que nada, los mensajes de la Virgen eran dirigidos más que nada a los videntes, también a los primeros grupos de oración, pero a partir del 84 al 87, que es como la segunda etapa de las apariciones, la Virgen, a través de la vidente María Pavlovich, empezó a dar una catequesis concreta para la parroquia de Medjugorje, que era una catequesis semanal que se entregaba todos los jueves a través de la vidente María, con la que la Virgen pues pudo empezar a acompañar espiritualmente a la comunidad de la parroquia de Medjugorje. Y después, a partir del año 87 hasta la fecha, esto sigue sucediendo, los mensajes dejaron de ser cada semana, cada jueves, y la Virgen comenzó a darlo solamente una vez al mes, el día 25 de cada mes, y ya no estaban solamente dirigidos a la comunidad parroquial de Medjugorje, sino también al resto del mundo y al resto de la iglesia. Entonces, eh, el padre Slavko, empezó a darse cuenta que la Virgen con sus catequesis, ella estaba abriendo una escuela en la parroquia de Medjugorje. Es decir, la parroquia de Medjugorje, la parroquia de Santiago Apóstol, digamos, era como la sede de esta escuela espiritual. Pero lo que la Virgen estaba haciendo era no solamente estar presente, sino estaba desarrollando la Virgen como madre que es de todos nosotros, madre de Dios, pero también madre de la Iglesia. Ella estaba desarrollando la función de educadora, de pedagoga. Entonces, él se dio cuenta de ello. ¿Por qué? Porque como las enseñanzas de la Virgen eran constantes, prácticas, sencillas, él se daba cuenta de que la Virgen en sus mensajes, ella no daba discursos elaborados de teología ni de espiritualidad. Él se dio cuenta de que sí, eran enseñanzas muy, muy profundas, muy bellas, pero eran siempre muy sencillas y muy prácticas, porque él se dio cuenta que la Virgen como madre estaba enseñando de una manera muy sencilla para que todos sus hijos, desde los más sencillos y humildes hasta los más formados y los más instruidos, que todos pudieran entenderla. Entonces, la Virgen en la parroquia de Medjugorje, tomando esta parroquia como la sede, ella abre una escuela de espiritualidad. Es decir, ella abre una escuela para poder enseñar a sus hijos cómo poder tener la paz en el corazón. Entonces, el mensaje de la Virgen, el mensaje de la Reina de la Paz es un llamado a la paz. Entonces, para poder tener la paz, no solamente es cuestión de saber que lo tenemos que hacer, pero como madre y como educadora, ella sabe muy bien que tiene que formar a sus hijos. Entonces, Fray Slavko se dio cuenta que a través de los mensajes,
que eran más que nada enseñanzas concretas y prácticas, eran catequesis. Fray Slavko se dio cuenta que la Virgen estaba desarrollando esta labor de educadora, de maestra, maestra de la vida espiritual. Entonces, para él, pues esto no era ninguna sorpresa, porque la función de una madre, de cualquier madre en el mundo, no solamente es la de dar la vida a los hijos. Sí, obviamente ese es el inicio de la maternidad, pero gran parte de la labor de una madre es la de educar a sus hijos, porque esa es una de las principales responsabilidades que una madre tiene con sus hijos. Entonces, una madre tiene la obligación, tiene la responsabilidad de educar a los hijos. Desde las cosas más simples y más sencillas de la vida, como enseñarle a los hijos el cómo cepillarse los dientes, cómo peinarse, cómo arreglarse apropiadamente para ir a la escuela o lo que sea, cosas muy prácticas, muy de la vida diaria, hasta cosas ya pues muy trascendentales, muy importantes, como por ejemplo los valores, la fe, por supuesto, tantas y tantas cosas que son importantes que los hijos lo aprendan. Pues la Virgen es igual con nosotros. La Virgen, al recibir la misión de parte de Jesús de ser nuestra madre, la Virgen no solamente nos ayuda con sus oraciones, eso es gran parte de su labor materna, por supuesto, ella con su oración siempre nos ayuda, nos acompaña, como lo hizo en las bodas de Caná, pero gran parte de su labor como madre es también la de educarnos, porque ella educó a Jesús. Esa es una de las cosas que Fray Slavko decía mucho. La primera maestra, humanamente hablando, la primera maestra de Jesús fue la Virgen María, porque la Virgen María como madre, los niños judíos siempre tenían que estar muy apegados a su madre. De sus madres, los niños aprendían las cosas más sencillas de la vida, pero también aprendían sobre todo lo que tenía que ver con Dios. Aprendían a orar, aprendían a relacionarse con Dios. Pues humanamente hablando, Jesús aprendió todo esto de su madre. Por supuesto, San José estaba presente, claro, como el jefe de la familia, pero era de su madre, de la Virgen María, de quien Jesús recibió sus primeros pasos en la formación religiosa, humanamente hablando. Entonces, si la Santísima Virgen tuvo esa labor de educadora al ser madre de Jesús, Fray Slavko llegó a la conclusión de que la Santísima Virgen, como madre de la Iglesia, también tenía la misión de ser educadora. Entonces, lo que ella estaba haciendo en la parroquia de Medjugorje era precisamente eso, era estar cumpliendo con su misión, no solamente de ser madre al hacerse presente en medio de un tiempo muy difícil, como lo fue el comunismo, cuando empezaron las apariciones, luego la guerra de los Balcanes en Yugoslavia y más adelante pues todo lo que ha sucedido en el mundo, ¿no? Sí que la Virgen se hace presente como madre y está con sus hijos, que nunca los abandona, pero también como educadora. Y que la Virgen no está inventando ningún mensaje nuevo. La Virgen, como educadora y como Madre de Dios y de la Iglesia, lo único que está haciendo a través de Medjugorje es ayudar a sus hijos a regresar a lo esencial, a regresar a lo básico, a regresar al corazón de la fe, es decir, a regresar a Dios. Porque cuando regresamos a todo lo más básico de la fe, que sería la fe en Dios mismo, pero también, por supuesto, regresar a la oración, al ayuno, a los sacramentos, a la palabra de Dios, a todo esto que ya sabemos que la Virgen nos ha venido pidiendo a lo largo de todos estos años, al regresar a todo esto, que es lo más básico de nuestra fe, es así como tenemos la paz, porque solamente en Dios, como ella lo ha repetido, solamente en Dios está nuestra paz. Entonces, la Virgen también, Fray Slavko, se dio cuenta de que la meta de toda esta escuela de vida espiritual que ella estaba realizando a través de Medjugorje con sus mensajes, la meta pues era la paz. Entonces, es una escuela de paz. Y la manera de obtener esa paz era precisamente así como cuando vamos a la escuela y tenemos que estudiar diferentes materias, pues los diferentes temas que la Virgen mencionaba en sus mensajes, estos eran las diferentes materias en las que nosotros como alumnos y como hijos
teníamos que crecer precisamente para llegar a tener paz en el corazón. Entonces, las diferentes materias de esta escuela serían pues la oración, el ayuno, la penitencia, los sacramentos, etcétera, los mensajes principales que ya conocemos. Y toda esta espiritualidad, Fray Slavko se dio cuenta, no era otra cosa que una escuela del amor. Es por eso que él dedicó uno de sus libros, uno lo dedicó precisamente con este título, Escuela del Amor. Él se dio cuenta que toda esta labor evangelizadora y catequética que la Reina de la Paz estaba realizando en Medjugorje tenía como propósito enseñar a los fieles tres cosas muy concretas: a crecer en el amor a Dios, en el amor a nuestra propia persona y en el amor al prójimo. Que eso sabemos que es el mensaje central del Evangelio. Cuando a Jesús se le pregunta cuál era el mandamiento más importante, Jesús ofrece este resumen de toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, toda la vida cristiana es eso, es una escuela de amor. Entonces, a través, por ejemplo, de la oración, de los sacramentos, del rosario, de la palabra de Dios, todos estos medios espirituales que tenemos, esos son los medios, y Fray Slavko lo recordaba siempre, son los medios para poder crecer en el amor a Dios. Y al abrirnos nosotros al amor de Dios a través de estos medios que la Virgen tanto nos recuerda, eso nos lleva entonces a tener la experiencia del amor de Dios. Entonces, solamente el corazón que se sabe profundamente amado por Dios, a pesar de toda su miseria, a pesar de su pecado, a pesar de sus debilidades, de todo lo que la naturaleza humana con lo que venimos cargando, que cuando un corazón, a pesar de toda esa realidad, sabe que es profundamente amado por Dios, incondicionalmente y eternamente amado por Dios, entonces ese corazón puede tener la paz, conoce lo que es la paz. Entonces eso trae la sanación al alma, eso trae la paz. Y solamente al abrirse al amor de Dios y cuando el corazón de una persona se sabe amada por Dios y recibe ese amor de Él, entonces eso capacita a la persona para entonces salir de sí misma y poder llevar eso mismo que esa persona ha recibido, poder llevarlo a los demás. Y es aquí donde se da el crecimiento en el amor al prójimo. Es aquí donde al recibir el amor de Dios, lo llevamos a los demás a través de nuestras palabras, pero sobre todo a través de nuestras obras. Y es así como crecemos en el amor al prójimo, llevando la concordia, la fraternidad, llevando la paciencia, llevando la caridad, llevando el perdón, llevando todas estas virtudes con las que vamos aprendiendo a amar al prójimo. Bueno, Fray Slavko lo entendió así, de que por eso la Virgen pide tanto la conversión, que no es otra cosa que crecer en el amor. Es alejarse primero que nada del pecado, que sería el egoísmo, todo lo que nos separa de Dios. Cuando ella pide tanto la conversión es eso. Ella nos recuerda que que es necesario dejar atrás todo lo que nos separa de Dios, que sería el pecado. Y entonces, al regresar a Dios, dejando atrás el pecado, entonces, que ahí es donde entraría la confesión, que también la Virgen lo recuerda tanto, es ahí cuando podemos pues abrirnos a Él y entonces comienza este proceso en el que el alma se sabe amada y entonces puede responder al amor que Dios le tiene y también puede llevar ese amor a los demás. Fray Slavko entendió y explicaba siempre que esta es la manera de construir la paz. Entonces, primero tener paz en el corazón y después poderla llevar a los demás, empezando por la familia y por supuesto ya más adelante comenzando con la comunidad parroquial, el trabajo, las ciudades, etcétera, etcétera. Solamente así se puede construir la paz en el mundo. Entonces, toda esta escuela, Fray Slavko la fue entendiendo y cada vez más él iba profundizando, profundizando y profundizando y siempre lo que lo profundizaba más, pues él no se lo quedaba, al contrario, él siempre estaba dispuesto a compartir todo esto
que él iba entendiendo y que él iba también recibiendo, él siempre lo compartía con los demás a través de las habilidades que Dios le dio. Entonces aquí es donde entramos un poco a toda esta obra apostólica que Fray Slavko Barbarič realizó durante todos estos años. Él ya antes de las apariciones de Medjugorje, él ya era un gran sacerdote. Con toda la preparación que él tenía y todas las habilidades que él tenía, él ya era bastante conocido en la región local. Entonces él siempre era, pues, le gustaba mucho dirigir retiros, le gustaba mucho el trabajo con los jóvenes, tenía una muy buena relación con los jóvenes. La gente pues ya lo tenía en gran estima desde antes de que comenzaran las apariciones. Pero ya después, cuando él inicia toda su labor en la parroquia de Medjugorje, Fray Slavko, él tenía la característica, y eso pues la gente que lo conoció en vida, tanto los videntes como sus hermanos sacerdotes, como tanta gente que llegó a estar en contacto con él, que lo conoció personalmente, también sus colaboradores muy cercanos, con los que el equipo de trabajo que él tenía, con el que podía desarrollar sus proyectos. Eh, mm, Todos pues tienen diferentes anécdotas, diferentes experiencias, pero una de las cosas que todos coinciden es que Fray Slavko vivía al pie de la letra cada mensaje que la Virgen daba. Es decir, Fray Slavko, el padre, siempre se tomaba muy en serio cada palabra, cada mensaje, cada nueva enseñanza que la Reina de la Paz daba. Él era muy cuidadoso, no solamente en estudiarla, no solamente en reflexionarla y explicarla a los demás, pero sobre todo, que era lo más importante, él lo vivía, él lo ponía en práctica. Entonces, y lo hacía de una manera tan comprometida, tan, pues con tanta certeza, con tanta convicción, con tanto compromiso, que él dejaba muy claro de que él amaba profundamente a la Virgen, él amaba profundamente al Señor, amaba profundamente a la Iglesia, amaba su sacerdocio y todo lo que él hacía, pero él sentía el amor que él tenía por la Reina de la Paz. Eso era lo que él lo impulsaba a poner en práctica, todo lo que la Virgen decía. Y cuando digo todo, era todo. Si la Virgen decía, hagan esto, Fray Slavko era el primero en hacerlo. Si la Santísima Virgen decía, no lo sé, oren esto, ayunen, dediquen más tiempo a la adoración, cualquier cosa que la Virgen decía, Fray Slavko era el primero en hacerlo y lo hacía al pie de la letra. Entonces, esta compromiso y esta dedicación que el padre Slavko tenía con poner en práctica los mensajes de la Virgen, eso junto con todas sus habilidades y con todos los conocimientos y todo lo que él podía contribuir, eso fue ayudando, sobre todo en los primeros años, a empezar a darle forma a a toda la pastoral de la parroquia de Medjugorje. Eso fue ayudando a que primeramente la parroquia y ya después los peregrinos que llegaban a la parroquia, que pudieran poner en práctica todo lo que la Virgen estaba pidiendo. Entonces, fue gracias a la iniciativa de Fray Slavko Barbarič que en los primeros años él se pudo empezar a formar el programa vespertino de oración de la parroquia de Medjugorje que tenemos hasta la fecha. La parroquia de Medjugorje es mundialmente conocida precisamente por el programa vespertino, que todos los días a lo largo de 3 horas se tiene pues toda esta tarde de oración en la que se comienza, como sabemos los que hemos tenido la oportunidad de participar, se comienza con 1 hora del rosario en el que se rezan 10 misterios del rosario como preparación para la misa. Luego se tiene la misa vespertina, la misa de la tarde, que es la misa internacional, donde todos los peregrinos pueden participar con traducción simultánea. Después se tiene pues la oración del credo, los 7 Padres Nuestros, Aves Marías y Glorias, como una forma de acción de gracias por la Eucaristía, pero también porque fue la primera oración que la Virgen rezó con los videntes. Después pues se bendicen los artículos religiosos y también pues dependiendo del día de la semana va cambiando la actividad que sucede después de esto.
Sabemos que hay adoración eucarística 3 veces a la semana. También 3 veces a la semana está la oración para pedir la sanación del alma y del cuerpo. Está también la tercera parte del rosario en ciertos días de la semana. Y por supuesto también está la veneración de la cruz, la veneración de la Santa Cruz, que se tiene solamente los viernes. Toda esta forma que se le dio al programa vespertino de la parroquia fue iniciativa de Fray Slavko. Él, porque precisamente él ponía en práctica todo lo que la Virgen estaba pidiendo, pues gracias a él y a sus iniciativas, poco a poco fue tomando forma todo esto. Entonces, esto es algo que continúa hasta la fecha. Después, por ejemplo, se empezaron a organizar los retiros, porque ya cuando Medjugorje empezó a darse a conocer y empezó a crecer, pues como un centro de peregrinación internacional, y conforme más pasaba el tiempo, pues más gente empezaba a llegar de todas partes del mundo. Fray Slavko entonces pues empezó con iniciativas que hasta la fecha continúan. Él fue el que inició los diferentes retiros que se llevan a cabo en la parroquia de Medjugorje, que son concretamente los retiros para los organizadores de peregrinaciones y para los coordinadores de los centros de la paz. También está el retiro para los matrimonios, el retiro para los sacerdotes y, por supuesto, el principal de todos, que es también el más multitudinario, donde viene pues más gente a Medjugorje en todo el año, sería el retiro o el Festival de los Jóvenes, el Nadifest, que pues el Festival de la Juventud en Medjugorje, que se realiza la primera semana de agosto cada año, pues es el evento que más gente trae a Medjugorje en todo el año, y también pues es un evento que ha trascendido las fronteras, es un evento que es mundialmente conocido y es un evento que ha traído incontables frutos de conversión, de vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal, matrimonial. Ha traído tantas y tantas experiencias y tantos frutos que todos los peregrinos que han tenido la oportunidad de vivirlo, pues es algo impresionante. Y esto fue una iniciativa de Fray Slavko Barbaric. Todo lo que él hacía, lo hacía con esta intención de transmitir el mensaje de la Virgen, de explicarlo y ayudarle a la gente a que lo pudiera poner en práctica de una manera pues que fuera sencilla, pero sobre todo comprometida. También una de las cosas que era muy importante para él le dedicaba mucho tiempo en su labor pastoral, le dedicaba mucho tiempo a las conferencias. Él era un gran conferencista, él era alguien que disfrutaba mucho poder transmitir también el mensaje de la Virgen a los peregrinos de esta forma, a través de charlas, a través de conferencias y también pues de pláticas, ¿no? De enseñanzas que él podía dar a todos los peregrinos. Pero sucedió que cuando comenzó la guerra en el año 91 y todos esos años tan terribles de la guerra, en la que no podían ir los peregrinos, pues porque Yugoslavia se había desintegrado y pues todas estas repúblicas habían declarado su independencia, estaba sucediendo esa situación tan terrible al principio de los años 90, pues Fray Slavko tomó la iniciativa de que si los peregrinos no podían ir a Medjugorje, entonces Medjugorje sí podía ir hacia ellos. Entonces fue cuando comenzó un tiempo, varios años en los que Fray Slavko, junto con los videntes, con la mayoría de ellos, pues tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo. Fray Slavko y los videntes pues se embarcaban en estos viajes en los que visitaron muchísimos países, prácticamente fueron a todo el mundo, a los 5 continentes, desde América Latina, Asia, Europa, por supuesto, África, ni se diga, pues ellos iban a eso, a transmitir el mensaje de la paz y de la conversión que la Reina de la Paz pues había venido dando desde el 81. Entonces fue también una manera misionera como el padre pudo salir, literal, pudo salir de la parroquia de Medjugorje, pudo salir para llevar el mensaje de la Virgen a todas las partes del mundo que fueran posibles. También que es quizás la obra que más difusión ha tenido de toda esta increíble labor que realizó Fray Slavko, pues son sus libros. El padre Slavko, pues en realidad él no se consideraba un gran escritor, pero Fray Slavko pues entendió que la escritura era una manera
también de poder transmitir y sobre todo de explicar a mayor profundidad y con mayor detalle, pues todo lo que la Virgen estaba diciendo y enseñando. Entonces, Fray Slavko entonces pues comenzó a escribir pequeños libros que pues con el paso del tiempo pues se convirtieron en auténticos bestsellers. Es impresionante la cantidad de miles de ejemplares que se han distribuido de los libros de Fray Slavko a lo largo del mundo, porque estos libros pues han sido traducidos a más de 20 idiomas. El primero de ellos, que se publicó en el año, si mal no recuerdo, de 1987, fue el de Ora con el Corazón. Entonces, este libro no es un tratado de oración, este libro es un libro de oración. Entonces, Fray Slavko, aquí en este libro, pues él escribió todas las oraciones, escribió todas las reflexiones del Rosario, el Via Crucis, para la adoración eucarística. Todas, hay muchísimas opciones de oración y el propósito de Fray Slavko con este libro era ofrecer a los peregrinos un pequeño manual de oración para cuando visitaran Medjugorje, pero también ayudar a la gente que no podía estar en Medjugorje a enseñarlos a orar, no hablarles de la oración, sino tomarlos de la mano y enseñarlos a orar. Entonces, este es el que más difusión ha tenido, es también el que más traducido ha sido, y pues este es verdaderamente, pues ya es un clásico para, pues sobre todo para los que han seguido la espiritualidad de la Reina de la Paz durante estos años. Y más adelante, pues vinieron otros títulos, como por ejemplo, Celebra la Misa con el Corazón, donde se da la oportunidad de reflexionar sobre el valor de la Santa Misa y de la Eucaristía, que es el centro de todo lo que la Virgen pide y a lo que ella nos quiere llevar. Está también, por ejemplo, Ayunen con el Corazón, que fue el último que él escribió y que se publicó unos meses después de su muerte. También está, por ejemplo, este pequeño Via Crucis que él escribió para los peregrinos que pudieran subir el monte Krishevats. Publicó también un pequeño folleto más corto que el otro sobre el ayuno. Este también muy sencillo, muy práctico para poder entender y empezar a vivir el mensaje de la Virgen sobre el ayuno. También él escribió este libro que se llama Perlas con el corazón herido. Este libro es sobre la madre Elvira y la comunidad Cenáculo. Él era el capellán de la comunidad del Cenáculo, que como muchos sabemos, pues es una obra que inició esta monja, Sor Elvira Petrozzi, que inició en Italia, pero que se ha difundido por todo el mundo, incluyendo en Medjugorje. Hay una comunidad del Cenáculo en Medjugorje y esta gran obra, pues, es para poder ayudar a los jóvenes que han caído en el alcohol, en las drogas o en otras adicciones, poderlos ayudar a recuperarse, pero a través del trabajo y de la oración. Entonces, Fray Slavko, dentro de su muy apretada agenda pastoral, pero él era el capellán de la comunidad cenáculo en Medjugorje. Entonces, él sentía un gran amor por estos jóvenes y él hacía todo lo que fuera posible para poder ayudarlos, para poder acompañarlos espiritualmente, desde celebrarles la misa hasta confesarlos, hasta pues estar al servicio de ellos. Así que él escribió pues este pequeño libro, que es, bueno, de hecho es uno de sus libros un poco más extensos, pero él hizo pues toda esta investigación, ¿no? Del por qué la gente pues cae en las adicciones, todo lo que eso pudiera llevarles y pues también pues todas las experiencias que él iba aprendiendo en la comunidad cenáculo. Oren juntos con un corazón gozoso, que es un manual para poder ayudar a los grupos de oración, para que entiendan el valor que tienen los grupos de oración y por supuesto ayudarles a crecer en su labor. También escribió este libro sobre la confesión, Dame tu corazón herido. El padre también era un excelente confesor. El padre Slavko, la gente que lo conoció, pues él atestiguan de que Fray Slavko pues le dedicaba el mayor tiempo posible también a las confesiones y porque él sabía el valor que tenía la confesión y cómo era pues la pieza clave para que la gente pudiera comenzar a sanar al verse liberada del pecado por la gracia de Dios. Así que Fray Slavko pues escribió este libro precisamente para ayudar a la gente a que pudiera profundizar, entender un poco más el valor de la confesión
y que pudieran pues abrirse a la gracia de Dios a través de este sacramento que la Virgen pues recuerda tanto, ¿no? También escribió este libro, Adoren a mi Hijo con el Corazón, que es muy parecido al de Ora con el Corazón en el sentido de que es Él tomándonos de la mano para poder ayudarnos a adorar a Jesús en la Eucaristía a través de las reflexiones y oraciones que Él escribió. Y finalmente, el que es mi favorito, Escuela del Amor, el que comentaba hace un rato. Este libro pues son reflexiones muy breves y muy sencillas de diferentes mensajes de la Virgen a lo largo de los años, pero que todos tienen en común de cuando la Virgen hablaba explícitamente del amor, cómo crecer en el amor a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Fray Slavko pues tomó ese conjunto de los mensajes y los explicaba de una manera muy simple, muy sencilla, y pues personalmente este es mi favorito. Y este que se publicó después de su muerte también sean semejantes a Mi Corazón, que es una colección de reflexiones del retiro de ayuno y oración que realiza la parroquia de Medjugorje y que él personalmente dirigió. Este libro fue publicado después de su muerte y bueno, es para los que no tuvimos la oportunidad de estar en un retiro con él, pues aquí está, porque aquí están sus reflexiones, sus charlas, todo lo que él tuvo la oportunidad de enseñar a este grupo en concreto. Así que, pues es solamente una probadita, ¿no? de toda esta gran labor. Y más adelante hablaré un poquito más de mi experiencia con esto. Finalmente, porque si no, pues aquí pudiéramos seguirnos hablando y hablando, ¿no? Fray Slavko, una de las cosas que él tenía muy claro es que toda la escuela de la Virgen, toda la espiritualidad que ya estaba recordando y que estaba enseñando, tenía como propósito no solamente crecer en el amor a Dios, que es lo más importante, por supuesto, es el centro, pero gran parte para que la humanidad tenga paz, que es lo principal que Medjugorje recuerda, es muy importante pues crecer en el amor al prójimo. Entonces, Fray Slavko sabía de que el mensaje de Medjugorje no era solamente una invitación a la vida de piedad, a la vida sacramental, ese es el inicio, pero toda esta espiritualidad, toda la gracia, toda la paz, y el amor que se recibe a través de la oración, del ayuno, de los sacramentos, de la Biblia, etcétera, todo esto tiene que aterrizar y tiene que aterrizar concretamente en las obras, tiene que aterrizar en el amor al prójimo, porque entonces, si no lo hacemos, caeríamos en lo que denuncia el apóstol Santiago en su carta, cuando él dice, muéstrame tus obras. Pruébame tu fe con las obras. Entonces, porque la fe sin obras está muerta. ¿De qué nos sirve decir que tenemos mucha fe, de que amamos mucho a Dios, de que rezamos mucho, de que vamos mucho al Santísimo, etcétera, etcétera? Si eso no nos está llevando a crecer en el amor al prójimo, entonces esa espiritualidad está severamente defectuosa, porque toda la espiritualidad tiene que aterrizar concretamente en las obras de amor al prójimo. Entonces, Fray Slavko lo sabía muy bien y lo tomaba muy en serio. Así que su amor por Dios, por la Virgen y por toda esta espiritualidad de Medjugorje, él la aterrizaba en obras muy concretas por el prójimo. Al punto de que él también, además de los retiros y todo lo que organizó en la parroquia, también emprendió una acción social impresionante. Por ejemplo, él fundó lo que se le conoce como la Aldea de la Madre, que es una no solamente es un refugio o una casa hogar, sino es más que nada un refugio que se construyó en los años de la guerra para todos aquellos niños que desafortunadamente sus padres ya no podían cuidarlos por diferentes motivos. Entonces, Fray Slavko recibía a todos estos niños y en toda esta obra tan grande, pues se les daba un hogar donde vivir, un lugar donde vivir, pero sobre todo un lugar en donde los niños pudieran desarrollarse sanamente, con todas las facilidades, sí, pero sobre todo rodeados de amor. Y eso era muy importante para él. También, por ejemplo, inició una comunidad muy parecida a la del Cenáculo, la comunidad del Padre Misericordioso,
pero esta comunidad pues era para todos aquellos jóvenes que por diferentes motivos no podían ingresar al cenáculo, entonces tenían la oportunidad de ingresar a esta comunidad para también pues poder rehabilitarse de las adicciones. Y así, pues, muchas obras sociales que el padre Slavko inició a lo largo de su vida y que para él eran sumamente importantes, porque él sabía, como decía yo hace un momento, de que toda la espiritualidad, todo lo que la Virgen pedía y todo lo que al final, pues, es lo que el Evangelio nos pide, y que la Virgen solo nos recuerda, sí, tiene que ayudarnos a crecer en el amor a Dios, pero el amor de Dios aterriza en el amor al prójimo. Y esto es muy importante, y esto yo quisiera recalcarlo al acercarnos al final de nuestra reflexión, porque desafortunadamente muchas personas, ya sea cuando peregrinan a Medjugorje o cuando se involucran un poco más como en los grupos de oración o en todos estos apostolados de la Reina de la Paz, muchas veces se quedan solamente con la parte espiritual. Muchas veces solamente pues piensan que son muy meyugorianos, por decirlo así, porque rezan mucho, porque hacen muchas obras de piedad o porque pasan largas horas frente al Santísimo. Y está muy bien, todo eso la Virgen lo pide, pero no se nos olvide de que toda esta espiritualidad nos tiene que llevar a la acción social, nos tiene que ayudar a crecer en la caridad y en la justicia social. Entonces, esto es muy importante porque la fe, repetimos, tiene que ser puesta en obras. Y la Virgen lo recuerda también. En uno de los mensajes ella decía, queridos hijos, busquen quién necesita de su ayuda, material o espiritual. ¿Cuántas veces la Reina de la Paz ha repetido que nosotros tenemos que ser el reflejo, no solamente de ella, sino el reflejo del amor de Dios para nuestros hermanos? Entonces, y el reflejo, pues, no solamente se logra con palabras bonitas, el reflejo del amor de Dios se da sobre todo en las obras. Entonces es muy importante, quizás la gran mayoría de nosotros no va a poder hacer estas grandes obras de acción social como las que hizo Fray Slavko, pero no es necesario. Incluso pues dentro de nuestras comunidades o nuestros grupos o lo que sea, es importante dar el testimonio de la caridad. Es muy importante ponerse al servicio de nuestros hermanos de la iglesia, porque si no, pues toda esta espiritualidad, por más devota, por más profunda, si no aterriza en esto, entonces está muerta, no nos está llevando y eso pues no ayuda a la paz en el mundo. Entonces, es muy importante tomar esto en serio. Y pues muchas otras cosas, ¿no? Que se pudieran hablar de Fray Slavko. Eh, También pues el tiempo que él le dedicó, por ejemplo, cuando se inició la Radio Mir Medjugorje, que todavía continúa la emisión hasta la fecha, y que Radio Mir es el que se encarga de hacer la traducción simultánea del programa vespertino. Fray Slavko tenía sus programas de radio, y él cuando en esta incursión que él tuvo en los medios de comunicación y en la escritura, él no lo hacía para él hacerse famoso, él no lo hacía para él hacerse conocido. Él todo esto simplemente lo tomaba como medios que tenía disponibles para difundir a un mayor alcance pues el mensaje de la Virgen. Así que era una persona, según lo que pues los que lo conocieron afirman, era una persona sí que tenía un carácter muy fuerte, como los croatas lo tienen, son personas de carácter muy fuerte, muy firme, pero era un hombre que estaba lleno de Dios, era un hombre que cuya única intención, ya sea él como persona o dentro de toda su labor sacerdotal, lo único que a él le interesaba era llevar el amor. Entonces, él se desvivía, literalmente se desvivía porque muchas veces dormía muy poco. Él decía que teníamos que aprovechar todo el tiempo que tenemos disponible en esta vida para poder transmitir y llevar el amor de Dios a los demás. Entonces, y también para recibirlo de parte de Dios. Por eso él era muy cuidadoso y él era tan entregado, ya sea en su labor en la parroquia o con los más necesitados, no importaba, él siempre estaba dispuesto a transmitir el amor. Así que, por supuesto, como sacerdote, fue un sacerdote ejemplar. Pocos sacerdotes realmente eh, pueden tener esta gran habilidad, ¿no? De darse por completo. Eso es algo
pues nosotros como sacerdotes vamos aprendiendo también con el paso del tiempo, porque al nosotros también ir creciendo en nuestra propia espiritualidad, eso nos va ayudando a entregarnos más a nosotros mismos, a la iglesia, a los fieles, como pues el Señor nos pide. Fray Slavko, pues siendo un hombre tan santo, pues él se daba de una manera impresionante. Él amaba profundamente a Dios, amaba profundamente a la Virgen y por supuesto pues él amaba profundamente a los demás, intentaba lo mejor que él podía de pues siempre amar al prójimo y lo consiguió a tal punto de que él, en su funeral fueron miles de personas de todas partes de Bosnia y Herzegovina. Él era conocido y muy apreciado por personas de todo tipo, desde las más sencillas y las más humildes hasta dignatarios, obispos, cardenales, sacerdotes, por supuesto, religiosas, mucha gente que se había puesto en contacto con él o que lo habían conocido por sus libros que él publicó durante su vida o por las charlas que él hizo alrededor del mundo. Él era un hombre que siempre intentó dar pues lo mejor que se podía, ¿no? De transmitir el mensaje de la Virgen en toda su pureza, en toda su profundidad, ¿no? Así que, pues bueno, esta es una breve reseña de toda esta gran obra y de toda esta, eh, pues toda esta labor, ¿no? Que Dios realizó a través de Fray Slavko. Y pues bueno, por ejemplo, en una de sus frases con las que me gustaría terminar antes de entrar a mi último comentario, por ejemplo, él decía, a través del amor, nosotros nos hacemos más similares al amado, mientras que el pecado destruye esta semejanza y nos distancia de aquel a quien amamos. También decía, por ejemplo, sin amor, ni siquiera la persona individual, ni la familia, ni la iglesia puede subsistir. También decía, por ejemplo, lo que poseemos es el hoy. El ayer ya se fue y el mañana todavía no ha llegado. Entonces, no debemos de darles tanta importancia. La regla de oro de la vida espiritual dice, termina el día cuando termina el día. Y no comiences el día antes de que ya ha comenzado. Es decir, aprovecha el tiempo desde ahora. Y pues muchas otras cosas que él decía. Esta, por ejemplo, que me gusta mucho. Hay cristianos que oran y ayunan, que van a misa, se confiesan y hacen buenas obras, sin nunca buscar a Dios con amor. Entonces, siempre todo orientando hacia el amor. Por último, y ya así con esto lo cierro esta reflexión, am, yo personalmente, yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Fray Slavko en vida. Eh, Él murió en el año 2000, entonces yo no tuve la oportunidad de conocerlo en vida. Yo llegué físicamente a Medjugorje hasta el año 2016, perdón. Entonces, pero yo conocí a Fray Slavko a través de sus escritos. Yo a través, pues esta oportunidad que el Señor me ha dado de estudiar y profundizar en el mensaje de la Virgen, yo sabía quién era Fray Slavko Barbarič, pero no lo conocía realmente tanto. Entonces, fue poco a poco, a partir del año 2016, cuando tuve la oportunidad de vivir en Medjugorje esos 4 meses, hasta la fecha, fue a través de sus escritos, donde yo lo empecé a conocer poco a poco. Entonces, con el paso del tiempo, personalmente, esta sí es mi experiencia personal que yo puedo compartir, poco a poco el Padre se fue convirtiendo en mi mentor espiritual. Él me enseñó mucho, sobre todo pues en aquellos años de mi discernimiento vocacional, después pues ya cuando entré al seminario, a través de sus escritos, a través de algunas charlas que todavía se han podido rescatar de él en video, el poder escucharlo, el poder leerlo, el poder estudiar pues su vida. Por ejemplo, se publicó esta biografía de él, aunque solo está en inglés y en otros idiomas, pero el estudiar su vida, tantas cosas, ¿no? En las que yo fui conociendo a este extraordinario sacerdote y poco a poco se fue convirtiendo en mi mentor espiritual. Así que, pues para mí es una gran alegría, no solamente pues poder
beneficiarme de todo este impresionante legado espiritual, sino también pues tener el honor, tener la gracia, tener la bendición de poderlo transmitir a los demás. Para mí, yo creo que eso es el mejor homenaje y el mejor agradecimiento que yo puedo realizar, ¿no? Por este gran sacerdote que mi vida sin él no sería igual. Así que, pues esta es una manera de dar las gracias a mi querido mentor por todo, porque realmente es impresionante todo lo que él me ha enseñado y para mí es una gran alegría poder continuar su legado, ya sea a través de grabarlo en audios o transmitirlo o hablar de él, no, lo que sea, pero es una pequeña manera de dar las gracias. Así que pues agradezco esta oportunidad y de honrar la vida y la memoria de Fray Slavko Barbarič. Padre, muchas gracias, sobre todo las últimas palabras que me resuenan tan, me parece algo tan evidente y sólido. Así que le agradezco enormemente lo que está diciendo. ¿Qué tal si terminamos nuestra oración con una oración eh, para esta conferencia que usted nos ha regalado? ¿Le parece? Claro que sí, mi querido padre, claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te agradecemos especialmente por la vida, por la obra que realizaste a través de tu siervo, el Padre Slavko Barbarič, que con, con un amor tan grande por ti, con un amor tan grande por tu madre, con un amor tan grande por la Iglesia, pues él realizó. Te damos gracias por cada sacrificio, por cada oración, por cada misa, cada confesión, cada charla, cada libro, cada pequeño gesto de amor que él realizó a lo largo de su vida. Gracias por habernos dado esta extraordinaria persona para ser un ejemplo de cómo podemos responder y cómo podemos vivir en profundidad tu mensaje, tu llamada del Evangelio, que es la llamada al amor. Amarte a ti sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos como tus hijos amados y también amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Te pedimos, Señor, por intercesión del Padre Slavko y también por intercesión de la Gospa. Te pedimos por todos aquellos que más lo necesitan. Especialmente te pedimos por los que no conocen el amor de Dios, tu amor, el amor de Dios, por los sacerdotes, también por los jóvenes, por las familias, por los tantas y tantas personas, los enfermos de alma y cuerpo, tantas personas que necesitan de tu gracia. Te los encomendamos y te pedimos por intercesión de tu madre y de tu siervo, Fray Slavko, que les concedas todo aquello que necesitan, sobre todo la gracia de poder crecer en el amor. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.